Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17, dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es nuestro tercer estudio acerca de la fe, de la justicia de la fe ilustrada, y específicamente el caso de Abraham. Eso es lo que el apóstol se ha propuesto presentar en este capítulo. El caso de Abraham como un ejemplo de la justicia que se recibe únicamente a través de la sola fe. Hace 15 días empezamos este capítulo, como digo, que está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como ilustración de la verdad bíblica y central, de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente por fe en respuesta a su gracia y nunca por obras. Y de hecho esa última parte es importante, nunca por obras, porque no es la fe más, ¿verdad? Eso yo creo que quedó claro la última vez que hablamos acerca de la circuncisión. No es la fe más cualquier otro rito, cualquier otra ceremonia, más cualquier culto o cualquier obra, sino la fe sola. Ni la circuncisión, ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera sido ordenado, podría traer salvación, ¿verdad? Absolutamente nada puede traer la salvación excepto la sola fe. Por lo tanto, si Abraham fue justificado única y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de la misma forma, puesto que Abraham representa el parámetro bíblico de un hombre justo. Y en eso sí estaban de acuerdo todos, ¿recuerdan? Tanto judíos como las escrituras, por supuesto. Ahí no había ninguna discusión. Abraham era el parámetro de un hombre justo, así que por eso Pablo ahora se detiene a examinar la vida de Abraham. Pero el apóstol no se queda ahí. Va a traer otro argumento de mucha relevancia para los judíos, principalmente, así como para los religiosos de cualquier época. Va a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se dio la promesa? ¿Cómo se dio la promesa? Y esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Si había algo que los judíos tenían claro, era que eran hijos de Abraham y herederos de las promesas hechas al patriarca. Eso lo tenían muy claro. Sin embargo, parecían haberse perdido del contexto y la forma en que fueron hechas las promesas a Abraham, y por lo tanto, en la forma como ellos podían apropiarse de dichas promesas. Ellos nomás creían que por ser hijos físicos de Abraham, eran herederos de las promesas. El problema es que ellos habían olvidado el contexto y la forma en que fue dada la promesa. Y también, a su vez, cómo ellos podrían ser parte de esa promesa. Ellos creían que por el mero hecho de ser circuncidados y esforzándose por guardar la ley, se hacían aceptos delante de Dios o justificados. Así que vamos a ver en primer lugar, y este va a ser casi el tema de nuestro sermón, vamos a ver el medio instrumental de la promesa. El medio instrumental de la promesa. Y es la fe y no la ley. La fe y no la ley. El medio instrumental.
ya lo vimos alguna vez antes cuando hablamos de la sola fe en Romanos 3, hablamos de lo que significa un medio instrumental, ¿no es cierto? Es el medio a través del cual se realiza una acción. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer, nosotros solemos utilizar una herramienta, un instrumento llamado el tenedor, ¿verdad? Pero lo que nos alimenta no es el tenedor. El tenedor solamente es el instrumento a través del cual nosotros llevamos el alimento a la boca. Pero lo que nos alimenta en sí es la comida, ¿no? No el instrumento. Así que vamos a ver en ese sentido que la fe es el medio instrumental, o fue el medio instrumental de la promesa. Pablo establece en este pasaje que Abraham no solamente no fue justificado por el rito de la circuncisión, sino que tampoco fue justificado por el hecho de haber guardado la ley mosaica. Aquí de nuevo la cronología de las escrituras judías es la prueba contundente en este punto. Como todo judío lo sabía bien, la ley no fue revelada a Moisés sino hasta después de 500 años de que Abraham vivió. Así que simplemente Abraham no pudo haber sido justificado por las obras de la ley. Eso está claro, ¿no es cierto? La ley vino casi 500 años después de que fue dada la promesa a Abraham. Y obviamente ese patriarca no tenía entonces forma de saber qué era lo requerido por la ley. El hombre nunca ha estado en capacidad de acercarse a Cristo por medio de una ceremonia o un patrón externo de conducta. Cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba circuncidado ni tenía en su posesión la ley mosaica. Eso también lo dijimos hace 8 días. La circuncisión vino por lo menos 14 años después de que Abraham fuera dada la promesa, ¿no es cierto? Así que simplemente Abraham tampoco fue justificado por la circuncisión. La circuncisión todavía no había sido requerida por Dios y la ley no había sido revelada por Dios. Por lo tanto, aquí tenemos el versículo 13 de Romanos 4, por lo tanto, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa dada a Abraham estaba incorporada en el pacto de Dios con Abraham. De hecho, la esencia de un pacto, ¿qué es? ¿O qué son? Las promesas, ¿no es cierto? Cuando se junta una pareja, hombre, mujer, y juran delante de Dios y delante de los presentes, ¿no es cierto? Amor, y hacen un juramento, como digo. ¿Qué es lo importante de este juramento? Las promesas, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando Dios hacía un pacto, la esencia del pacto mismo consistía en las promesas. Y con ella se le había dicho al patriarca que él y su descendencia serían herederos del mundo. Eso está en Génesis 12:3, 15:6, 18:18, 22:18. No vamos a ir, por supuesto, a todos estos textos, son muchos. Solamente estoy trayendo la historia para recordar, para contextualizar. Pero al analizar la promesa de Dios dada a Abraham, surgen 4 factores significativos. O por lo menos vamos a decir que esto fue lo realmente importante que Dios le prometió a Abraham. En primer lugar, la promesa incluía una tierra. Eso era lo primero que incluía la promesa. Una tierra, en Génesis 15, 18 al 21. Una tierra en la que Abraham habría de vivir, pero que no sería poseída sino hasta 5 siglos después, cuando Josué condujo a los israelitas a la conquista de Canaán. De hecho, Dios ya le había advertido a Abraham que era necesario que su pueblo fuera esclavo en Egipto, pasara ya 400 años y todo eso, ¿verdad? Bueno, así que Dios, parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham incluía una tierra, como digo, que fue poseída en manos de Josué. En segundo lugar, la segunda parte de la promesa es que incluía un pueblo. No solo era una tierra, pero también un pueblo. En Génesis 15, 18 al 21 tenemos eso. En Génesis 13, 16 y 15, 5.
Un pueblo el cual llegaría a ser tan numeroso que no podría ser contado como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Ustedes recordarán la vez, ¿no? Que Dios llama a Abraham, le dice, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Así que Dios le está prometiendo a Abraham un pueblo, una descendencia. Finalmente Abraham se convertiría en padre de muchedumbres de gentes. Pero en tercer lugar, la promesa involucraba una bendición para el mundo. Así que hemos visto que la promesa incluía tierra, incluía un pueblo y incluía una bendición para el mundo. ¿No es cierto? Una bendición para el mundo entero a través de sus descendientes. Eso está en Génesis 12:3. Y esa bendición, precisamente, sería a través de su simiente. Sería a través de la simiente redentora. Así que eso incluía la promesa, incluía una simiente que sería de bendición para todo el mundo, quien habría de ser descendiente de Abraham y por medio del cual todo el mundo sería bendecido con la provisión de una salvación eterna. El hecho de dar esa promesa a Abraham equivalía en esencia a predicarle el evangelio. Esto también es interesante, importante que lo tomemos en cuenta. Cuando Dios le promete a Abraham, en Génesis 12:3, que de su simiente, o que sus simientes serían benditas, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, Dios le estaba predicando el evangelio a Abraham. Ahora esto es interesante porque, como hemos dicho otras veces a lo largo del estudio, el evangelio es una buena noticia, por supuesto, pero no es nueva. Es una buena nueva, pero no es tan nueva. ¿Por qué? Porque pues esa ya se había predicado muchísimos siglos antes de Cristo. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, hablando del Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, noten el lenguaje que usa el apóstol aquí, previendo que Dios había de justificar, ¿cómo? Por la fe a los gentiles, es decir, a todos los hombres, aparte de los judíos. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que cuando aquí dice que dio de antemano la buena nueva, pues nosotros ya sabemos cuál es la buena nueva, ¿no es cierto? O cuál es la buena noticia. El evangelio. Por eso digo que cuando Dios le promete a Abraham una simiente que sería de bendición para todo el mundo, Dios le estaba predicando el evangelio a Abraham. Abraham creyó ese evangelio que se le predicó. Claro, obviamente Abraham no tenía toda la luz con la que nosotros contamos el día de hoy, por supuesto, ¿no? Él estaba contando únicamente con la luz que Dios mismo le estaba dando en ese momento. Abraham creyó ese evangelio. E incluso cuando Isaac, el único heredero que nació en cumplimiento de la promesa divina, estaba a punto de ser ofrecido como un sacrificio, Abraham confió en que Dios de alguna manera se proveería de cordero para el holocausto. Esto está en Génesis 22:8. Ustedes recordarán, Abraham sube con su hijo Isaac al monte Moriah, donde Dios lo había mandado a ofrecerlo, y su hijo le pregunta, papá, aquí tenemos el fuego y tenemos el cuchillo, ¿dónde está el cordero? ¿Recuerdan? No me imagino esas palabras cómo penetraron en el corazón de Abraham en ese momento, ¿verdad? Pero fue algo muy penetrante, sin duda alguna. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y ya saben cuál fue la respuesta. Dios se proveerá de uno. Abraham no sabía qué iba a hacer Dios exactamente, pero Hebreos sí nos deja saber, ahorita lo vamos a ver. Pero sabía y estaba seguro que Dios es fiel a sus promesas. Por medio del escritor a los Hebreos aquí, entonces es donde tenemos la respuesta. ¿Qué fue lo que Abraham pensó en ese momento? Creyó
en ese momento. Dice Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham estaba seguro, estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas, aun cuando él se lo estaba pidiendo otra vez. Pensando, aquí está la fe de Abraham. Pensando, ¿qué cosa? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que Abraham creyó el evangelio completo, incluyendo la resurrección. Eso es algo sumamente grande, no sé si lo habían visto antes, pero eso es lo que tenemos aquí. Abraham creyó el evangelio completo, incluida la resurrección. Y es que sin resurrección vana es nuestra fe, como dice el apóstol en 1 Corintios. Así que necesariamente Abraham creyó esto, y aquí lo está diciendo. Que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado le volvió a recibir. Sin lugar a dudas, Dios se lo contó como el sacrificio que estaba pidiendo. La confianza entonces de Abraham no estaba puesta en lo que él poseía o en lo que era, sino en lo que Dios le había prometido. Escuchen esto, es importante. La confianza de Abraham no estaba puesta en lo que él era. Él sabía que no era nada bueno. Ya había cometido muchos errores antes. Tampoco estaba basada en lo que él poseía. Quizás tenía muchos ganados, muchas cosas, pero a la vez no era nada. Pero su confianza se basaba en lo que Dios le había prometido. Y por eso él creyó. Y creyó incluso en la resurrección. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pregunta, ¿Abraham recibió ese lugar? No. Sigamos leyendo. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, aunque sabía que esa iba a ser suya, de su descendencia, él como la habitó, como un extranjero, como un peregrino. Morando en tiendas con Isaac, de nada le sirvió su riqueza, sus posesiones, ¿no es cierto? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham quedó ejemplificada en su disposición para ir a una tierra que nunca había visto, la cual representaba una herencia que nunca poseería. Repito esto. La fe de Abraham quedó ejemplificada en su disposición, porque él no se opuso, él obedeció al Señor, en su disposición para ir a la tierra que nunca había visto, la cual representaba una herencia prometida que nunca poseería, porque efectivamente nunca la poseyó, la poseyeron, ya sabemos, sus hijos, su descendencia, 500 años después. Abraham peregrinó hacia esa tierra y quedó satisfecho. Escuchen, esto es importante. Abraham peregrinó hacia la tierra prometida, habitó esa tierra prometida como extranjero y quedó satisfecho al vivir allí como tal, como extranjero, porque en últimas su verdadera esperanza estaba en la herencia de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, aun cuando Dios le había prometido una tierra física a Abraham y a su descendencia, Abraham sabía que había algo mucho mejor que esta tierra. Y era la tierra o la ciudad de Dios. Wow. La Canaán celestial. Jesús dijo a los incrédulos líderes religiosos judíos,
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto está en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuándo lo vio? Cuando Dios le predicó el Evangelio. Y cuando ofreció a su hijo en el altar. Vio a Cristo. El Señor se proveerá, y efectivamente el Señor se proveyó de un cordero. Todos merecíamos lo que le iba a suceder a Isaac, definitivamente. Pero ¿qué hizo Dios? Se proveyó un cordero. He aquí, dice Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham vio a Cristo y se gozó. Claro, no lo vio físicamente, pero lo vio en esa manera. Por la fe, Abraham vio por anticipado la venida del Mesías, quien habría de nacer como uno de sus descendientes prometidos, y se gozó. Y se gozó. Fue a través de ese Mesías descendido, el Cristo, que Abraham bendeciría al mundo entero y habría de convertirse en heredero del mundo. Wow. Vamos entendiendo entonces la esencia de lo que se le promete a Abraham. Bueno, y no solo eso, sino la forma como recibió la promesa, ¿no es cierto? Abraham recibió la promesa ¿cómo? Por la sola fe. Él simplemente creyó. Abrazó lo que Dios le había prometido, aunque no lo poseyó en su momento. Pero lo creyó con fe. Y la esencia de la promesa, ya dijimos, una tierra, un pueblo y una simiente que sería de bendición. La tierra, ya sabemos lo que pasó, habitó en ella como extranjero, como peregrino, porque él sabía que había una mejor. La descendencia o el pueblo, sí, a través de su hijo Isaac, efectivamente, y ahí no hay dudas. ¿Y la simiente que sería bendición? Cristo. Abraham vio mi día y se gozó. Cristo está diciendo que Él es la simiente. Ahora, haciendo referencia al texto de Génesis 22, 17 y 18, Pablo da la exégesis que Dios mismo hace de su propia palabra, declarando lo siguiente en Gálatas 3, 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Eso está en Génesis. Ahora, aquí viene la interpretación. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está claro. Ahí está claro en qué consistía la esencia de la promesa. Se trataba de Cristo, la simiente redentora. Más adelante en ese mismo capítulo, el apóstol dice de todos los creyentes gentiles y judíos por igual, en versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pregunta, ¿para ser hijo de Abraham y heredero de la promesa necesitas ser judío? No, todo lo que necesitas es creer en Cristo. Es lo que dice. Si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Él, en Cristo, ellos, los creyentes, se convierten o nos convertimos en parte de esa simiente espiritual, la cual es Cristo. Por eso ahora nosotros pasamos a ser parte de el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Dios le promete a Abraham que a través de su simiente serían benditas las naciones. Obviamente la simiente redentora es Cristo. Pero esa simiente también incluye una simiente redimida. ¿Y cuál es la simiente redimida? Pues nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo. Así que si tú crees en Cristo por la fe, pasas a ser parte de Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Vamos a ser uno con Él.
todos los creyentes son uno en Jesucristo y herederos según la promesa. Noten, hermanos, si dejáramos hasta aquí, esto sería una gran noticia definitivamente, y lo es, lo es. El cielo es cielo gracias a que vamos a estar con Cristo para siempre, y ya no solo en espíritu, lo cual es muy bueno, pero ahora va a ser físicamente, en cuerpo presente. Eso va a ser algo sumamente glorioso, no tenemos idea. Pero el cielo es cielo por causa de nuestra unión con Cristo. Nosotros en parte lo disfrutamos gracias al Espíritu de Cristo que mora en nosotros, por supuesto. La justificación entonces nunca ha sido por la ley, así como nunca lo ha sido por medio de la circuncisión. El término griego de esa frase, anartrus, es decir, no tiene el artículo definido la ley. Estoy volviendo a Romanos, el capítulo 4 y el versículo 13, donde dice, porque no por la ley, ¿verdad? Pablo entonces estaba hablando, por ende, no solamente de la ley mosaica, sino de la ley de Dios en su sentido más amplio, haciendo referencia a todos los mandamientos y estándares de Dios, es decir, a todo lo que Dios había ordenado bajo el antiguo pacto, bajo el antiguo testamento. Cuando dice aquí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, Pablo está diciendo que no fue por ninguna ley, por ninguna ordenanza que Dios hubiera establecido bajo el antiguo pacto que fue dada la promesa. No, no fue así. También estaba hablando del principio general del guardar humano de la ley en el que muchos judíos confiaban para su salvación. También estaba diciendo el apóstol aquí, miren, no por guardar la ley, no porque ustedes se crean competentes para guardar, para alcanzar los estándares de Dios, van a ser herederos de la promesa. Tampoco. Como Pablo aclara más adelante en la epístola, la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la ley nunca fue dada como un medio de salvación, ni siquiera para los judíos. Entonces, ya tenemos claro que la promesa fue dada únicamente por la promesa. Ya vimos todo lo de Abraham, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver esta parte de que no fue por la ley. No fue por la ley. Entonces, la ley nunca fue dada como un medio de salvación, ni siquiera para los judíos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, esto es, los que procuran justificarse a sí mismos, basándose en guardar la ley, están bajo maldición. Todos los que quieran agradar a Dios o todos los que quieran ser herederos de las promesas de Dios, únicamente basándose en su obediencia a la ley, ¿qué dicen? Están bajo maldición. ¿Y por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, por esa razón, ninguna persona se crea competente de ganarse el favor de Dios, de ser acepto ante su trono, porque simplemente no va a poder. Y por lo tanto, como no va a ser perfecta su obediencia, entonces estás bajo maldición. Punto. La persona que confía en su capacidad para salvarse a sí misma guardando la ley está bajo maldición debido a la imposibilidad de guardar a perfección la ley de Dios. Pablo contaba sus propios esfuerzos previos en guardar la ley como débitos espirituales o como pérdida y basura, ¿no es cierto? No importaba todo lo que había hecho su conocimiento. Algunos argumentan que Pablo fue uno de los escritores y los apóstoles más prolíferos y de los cuales tenemos más
escritos basándose o argumentando que Pablo pues era un hombre muy docto, conocedor de la ley y todo lo demás. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses? Que él como tenía todas esas cosas, como pérdida, como basura. Eso no fue lo que alimentó en el apóstol todo lo que nosotros tenemos aquí, sino fue la revelación dada por Dios mismo. El propósito de la ley era revelar los estándares perfectos de la justicia de Dios y mostrar a los hombres que ellos son incapaces en sus propias fuerzas de vivir a la altura de esos estándares. Entonces, ese era el propósito de la ley, ¿sí? Revelar los estándares de la justicia perfecta de Dios, por un lado, y mostrar a los hombres que son incapaces de alcanzar esos estándares por sus propias fuerzas o por sus propios medios. Ese era el propósito de la ley. La conciencia de esa incapacidad, entonces, aquí tenemos más del propósito, debería llevar a los hombres a acercarse a Dios por la fe. Es decir, cuando una persona se acerca a la ley de Dios, ¿qué va a haber? Va a haber primero los estándares de Dios, los estándares de justicia, de rectitud. Luego, cuando se encuentra con esos estándares, ¿qué va a haber en sí mismo? Pues va a haber una incapacidad para alcanzarlos por sus propias fuerzas, por sus propios recursos. Y al verse a sí mismo condenado por la ley, por no guardarla, entonces, ¿qué ocurre? ¿O en qué necesidad se ve? Pues se ve en la urgente necesidad de venir corriendo a buscar un Salvador. De buscar al Salvador. Por eso, como dice Pablo en Gálatas 3:24, la ley fue dada como nuestro ayo o nuestro guía. Al presentarnos los estándares divinos de justicia y santidad de Dios, y al confrontarnos a nosotros mismos con nuestra realidad de pecado y que estamos bajo la ira y bajo maldición, entonces, ¿esto qué produce? Esto se convierte en nuestro ayo y en nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la promesa fue dada ¿cómo? A través de la sola fe. La sola fe, no por la ley. La ley simplemente nos ayuda, nos da una guía, es como el tutor que nos conduce a Cristo al presentarnos sus estándares y al presentar nuestra incapacidad. Pablo continúa explicando, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, Pablo aquí sigue argumentando su respuesta, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pablo ya ha dicho que no es por la ley, sino por la fe, ¿no es cierto? Ahora dice, o pone una hipótesis aquí. Una hipótesis es presentar un caso que no es real, pero que si fuera real, estos serían los resultados, ¿no es cierto? O lo que se llama, lo que dijimos la vez pasada, un silogismo. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora, noten que hay un sí, un condicional. Si los hombres fueran capaces de guardar perfectamente la ley de Dios, serían sin duda herederos de Dios. Eso es importante. Esa es la premisa menor. Si los hombres fueran capaces de guardar perfectamente la ley de Dios, entonces la conclusión sería que sí son herederos de las promesas. Pero dado que eso es imposible, ¿verdad? Por supuesto, eso es imposible. Pero si fuera cierto, la fe entonces sería vana y la promesa de Dios quedaría anulada. Escuchen esto. Si la herencia fuera a través de la ley y no de la fe, entonces no solo la fe resulta vana, porque ya no serviría para nada, sino que la promesa quedaría anulada. ¿Y por qué quedaría anulada? Por la simple razón de que la promesa fue dada únicamente en términos de fe. Abraham, recuerden, todo lo que tuvo que hacer fue ¿qué?
creer, aceptar lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces, si fuera cierto, la fe sería vana, no sería útil para nada y la promesa de Dios quedaría anulada. La fe, como le he dicho otras veces, es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete. Eso es fe. Es la capacidad de recibir, de abrazar cualquier cosa que Dios promete. Eso es fe. De hecho, la fe, otra vez, es el único acto que no es una obra en sí. La fe no hace absolutamente nada más que recibir. Y por eso la promesa es por fe. Y agrego esto. No solo es por fe, porque Dios lo prometió hacia Abraham, sino que también, si no fuera por la fe, sino que fuera a través de las obras, entonces la gloria ya no sería para Dios, sino que la gloria la recibiría el hombre. Por otra parte, si la promesa de Dios ha de recibirse únicamente por medio de la obediencia a una ley que ni Abraham ni sus hijos podrían guardar, entonces la fe queda cancelada. En otras palabras, o sea, para terminar esta idea, afirmar una promesa sobre la base de una condición imposible de cumplir equivale a anular la promesa. Es decir, si es imposible que el hombre guarde la ley de Dios, entonces es imposible que Dios haya dado una promesa sobre la ley. Es imposible. La ley no fue para salvar, como dice también el apóstol en el versículo 15, pues la ley produce ira. Entre más una persona procure justificarse a sí misma guardando la ley de Dios, más demuestra su incapacidad para hacerlo a causa de su pecaminosidad, y mayor juicio e ira acarrea sobre sí. Esto es importante. Entre más una persona procure justificarse a sí mismo delante de Dios a través de las obras de la ley, ¿qué dice? Más resulta en ver su pecaminosidad y mayor ira acarrea sobre sí. Por eso Pablo también en Romanos capítulo 2, cuando habla de los religiosos, dice que estas personas, que los que son de la ley, dice, estos juzgan a los demás, pero en realidad lo que están haciendo es trayendo más juicio y condenación sobre ellos mismos. Con la misma seguridad con que la ley revela la justicia de Dios, también deja al descubierto la pecaminosidad del hombre. Pablo comenta esto más adelante en Romanos capítulo 7, un texto conocido, Romanos 7, versículos 7 al 11. Mire cómo Pablo comenta su experiencia de creyente y dejándonos saber lo que produce la ley. Dice el versículo 7 de Romanos 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es lo que está diciendo el apóstol aquí. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, no es que no codiciara, eso no es lo que está diciendo el apóstol. Una persona que no conoce la ley no quiere decir que no peca, eso no es lo que dice, sino que al ver a la ley se da cuenta de su pecado. Mas el pecado, mire lo que dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el pecado en alguna manera toma ocasión o saca ventaja de la ley. Cuando Dios prohíbe algo, ¿qué es lo que el pecado propone en el corazón? Quebrantarla, ¿no? Cuando Dios pone a Adán y a Eva en medio del huerto, les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer menos del árbol que está en medio. ¿Qué fue exactamente
la tentación o de qué se trató? Fue precisamente de quebrantar el único mandamiento que Dios le había dado, que era no comer del árbol que estaba en medio. Es lo que quiere decir aquí el apóstol, porque más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esto es interesante. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, escuchen lo que dice el apóstol aquí. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley de Dios, que dice, me engañó y por él me mató. Así que Pablo estaba diciendo en el versículo 15 que la ley produce ira. Por eso la promesa no puede ser dada por la ley, porque la ley produce ira. Y es lo que vamos viendo aquí, que el pecado toma ocasión, ventaja del mandamiento, nos engaña. ¿Y qué es lo que ocasiona en nosotros la ley? Muerte. Nos pone en una condición de muerte. Ahora, es interesante también cómo Pablo llama a la ley en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 9. No vamos a ir allá, solamente es interesante que Pablo llama a la ley allí como ministerio de muerte y de condenación. Pablo llama a la ley ministerio de muerte y de condenación. Otra vez, ¿por qué? Porque la ley, al exponer la justicia de Dios, los estándares de justicia, y al exponer nuestra condición, entonces, ¿cómo nos deja a nosotros? En un estado de muerte y de condenación. Entonces, para concluir este punto, ¿para qué sirve la ley? Preguntó Pablo a los Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Acuérdense, hace un momento dijimos que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fue el tutor o el guía para llevarnos a Cristo. Mire lo que está diciendo este versículo. La ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley en esa manera se convirtió en el guía o en el tutor del pueblo de Dios, que de alguna manera mostraba o enseñaba la simiente que habría de venir, la simiente prometida. Es lo que dice aquí Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En el momento que la simiente redentora viene a este mundo, se hace presente, cumple su obra, ¿qué ocurre con la ley? Hasta ahí llegó su función. Claro, estoy hablando de la ley en un sentido general. No estoy especificando, por ejemplo, la ley moral, porque la ley moral sigue teniendo una vigencia, pero en un sentido amplio, la ley cumplió su función ¿hasta cuándo? Hasta cuando vino la simiente redentora, hasta cuando vino Jesucristo. Como ya se indicó, la ley entonces no fue dada para salvarnos, sino para ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ok, entonces esa es la razón de por qué la promesa no puede ser dada por medio de la ley. No puede ser dada porque la ley nunca tuvo el propósito de salvar. La ley todo lo que hace es enseñar los estándares de justicia, mostrar nuestro pecado, condenarnos y matarnos. Y para lo único que sirvió en ese sentido fue para conducirnos o para traer, para enseñar más bien el camino de justicia en Jesucristo. Y rápidamente veamos el fundamento de la promesa. Versículos 16 y 17 de Romanos 4. El fundamento de la promesa. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El punto decisivo de este pasaje está precisamente en este versículo 16. Dios cuenta la fe del creyente como justicia a fin de que la salvación sea por gracia. Mire cómo dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Hace un momento lo dije, la promesa no podía ser dada por medio de la ley, porque si es por la ley, entonces al final depende del hombre, ¿no es cierto? ¿Y quién se lleva la gloria? El hombre. Pero es por fe, como dice aquí, para que sea ¿qué? Por gracia. Para que sea por gracia. Si no fuera por la gracia soberana de Dios que provee un camino de salvación, ni siquiera la fe de una persona podría salvarle. Como hemos dicho otras veces, no es la fe en sí misma la que salva, no es la fe en la fe, no es una fe ciega, ¿verdad? Sino la fe o el objeto de la fe es lo realmente importante. Por eso es que la fe no es simplemente otra forma de obra humana, como algunos han sostenido, sino que el poder de la salvación o justificación está en la gracia de Dios. El poder de la salvación está en la gracia de Dios. La fe, como dijimos hace un momento, es solo el instrumento. La fe de Abraham no fue justicia en sí mismo, sino que le fue contada como justicia. Esto también es importante porque cuando leemos la escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que está diciendo el texto allí no es que la fe de Abraham en sí mismo sea la justicia. No fue la fe la que salvó a Abraham. Simplemente que la fe como instrumento, ¿no es cierto?, lo llevó a depositar su confianza en la gracia que le podía salvar. Eso es diferente. Y es importante que lo entendamos. No fue la fe en sí la que salvó a Abraham, como no nos salva a nosotros, sino es el instrumento que Dios usa para que depositemos nuestra confianza en aquel que puede salvar. Como dije, la fe de Abraham no fue justicia en sí mismo, sino que le fue contada como justicia sobre la base de aquel que se encargaría por sí mismo de proveer en su gracia para todos los creyentes, incluyendo a Abraham, la justicia que ellos nunca podrían alcanzar por sí mismos. Abraham, entonces, fue el prototipo espiritual de todo creyente genuino. Eso es la razón de por qué Pablo trae a Abraham como ejemplo, ¿no es cierto? Él fue un pecador pagano, idólatra e impío, que no confió en sus propios esfuerzos, sino en la promesa de la gracia de Dios. Abraham no confió en sus propios esfuerzos, sino en la promesa de la gracia de Dios. La fe fue solo el canal o instrumento a través del cual Dios en su gracia lo justificó con la justicia de Cristo. Como dijimos, cuando Abraham creyó a Dios, en realidad lo que creyó fue ¿qué? El Evangelio. Vio a Jesucristo y se gozó. La gracia, estamos hablando del fundamento de esta promesa, ¿no? La gracia. La gracia es el poder divino que trae justificación a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora, esto también es importante. La única manera de que la promesa se mantenga firme es que sea por gracia. Repito, la única manera que la promesa se mantenga firme es que sea por gracia, por medio de la fe, ya que si la promesa dependiera del cumplimiento de la ley sería inestable e insegura, porque no hay hombre que guarde perfectamente la ley de Dios. Eso también es la otra. Tenía que ser por fe la promesa, porque si fuera por la ley,
Pregunta, ¿quién de los hombres se podría mantener? ¿Quién de los hombres podría alcanzar esa promesa si fuera por la ley? Ninguno. Así que para que la promesa fuera firme, necesariamente tenía que ser por la fe. Porque ahí no nos toca hacer nada a nosotros, sino únicamente descansar en lo que Dios hace. Por eso tiene que ser por fe, a fin de que sea firme a toda su descendencia. Aparte de la gracia de Dios, toda promesa es insegura, inestable y tambaleante. Las personas pueden prometer una cosa hoy y mañana se olvidan o cambian. Eso es inseguro, es inestable, ¿verdad? Aparte de la gracia de Dios, no hay estabilidad. Hoy puedes estar a salvo, incluso desde muchos púlpitos se enseña así, que hoy puedes estar salvo y mañana no hay certeza. ¿Y por qué? Porque ellos creen que la promesa o la salvación no depende 100% de Dios, sino que depende en parte de lo que ellos aportan, de lo que ellos hagan. Y ahí está el problema. La promesa, aparte de la gracia de Dios, es insegura, inestable y tambaleante. Por eso la promesa es por fe. No depende en nada de nosotros para que sea por gracia, a fin de que sea firme, estable y segura. Somos salvos por gracia, preservados por gracia y glorificados por gracia. Ahora, que Pablo esté hablando aquí acerca de descendencia espiritual y no física, eso es claro por lo que dice el texto. No solamente para la descendencia o para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como se indicó anteriormente, cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, él era un pagano idólatra. Antes del pacto de Dios con Abraham no había judíos, por ende tampoco gentiles. Pero el punto de Pablo aquí es que Dios contó la fe de Abraham como una justicia antes de que existieran tales distinciones. Es por esa razón que cuando hablamos de la fe de Abraham, tenemos que hablar de la fe de Abraham en un sentido universal. ¿Y por qué? Porque precisamente por eso es padre tanto de judíos como de gentiles. Todos los que creen por medio de la fe en Jesucristo son hijos de Abraham y herederos de la promesa. En ese sentido, la fe de Abraham fue universal. Y es la misma que se aplica a toda la humanidad, no tan solo a judíos, sino también a los gentiles. De esa manera, entonces, Abraham llegó a ser padre de todos nosotros. De todos, es decir, de los que confían en Jesucristo sin importar su legado racial o religioso. Como siempre, la defensa de Pablo se basa en las Escrituras, por eso dice en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí está citando a Génesis 17:5. Serás padre de muchedumbre de gente. La promesa dada a Abraham fue cumplida delante de Dios a quien creyó. Y como dijimos anteriormente, padre de muchas gentes se refiere principalmente a los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que siguen sus pisadas de la fe. No se refería tanto a su descendencia física, sino espiritual. Como ya leímos en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, ¿quiénes son los verdaderos hijos o descendientes de Abraham y herederos de esa promesa? Los creyentes en Jesucristo. A fin de evitar que quedara alguna duda con respecto a aquello de lo cual Dios estaba hablando, Pablo ofrece dos calificaciones. Ahí en el versículo 17, la última parte. Dice, el cual da vida a los muertos. Abraham había experimentado de primera mano la magnitud del poder de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, le fue dado de manera milagrosa y después Dios se lo pide. Así que Abraham en alguna manera vio la muerte de cerca, ¿no es cierto? Y a eso se refiere, esa es una de las razones de por qué el apóstol hace ese calificativo de Dios, el cual da vida a los muertos. Dios salvando
a Isaac de la muerte. Por supuesto, sabemos que no fue que no murió definitivamente, todos murieron después, pero eso se está trayendo como una figura que representa que el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y en segundo lugar, el segundo calificativo que usa de Dios aquí es al que llama las cosas que no son como si fuesen. Y Pablo se refiere aquí obviamente al poder de Dios como se expresa por medio de la creación, como dice en Hebreos 11:3, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, los dos calificativos que Pablo está usando de Dios en este texto, al hablar de la promesa que fue dada por la fe, Pablo está diciendo, podemos tener confianza, podemos tener seguridad en las promesas de Dios, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él da vida a los muertos, por un lado, y llama las cosas que no son como si fueran. Él da vida a los muertos. Abraham lo experimentó. Cristo lo hizo con Lázaro. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Él de la nada hizo todo. Y es precisamente porque nuestro Dios tiene todo ese poder y es todopoderoso para hacer lo que le place, es que nosotros podemos tener seguridad y garantía en sus promesas. Esas dos expresiones, como digo, no son otra cosa que la afirmación del poder de Dios actuando en la salvación del hombre en sus diferentes etapas. El mismo Dios que dijo, sea la luz, cuando no había absolutamente nada, es el mismo Dios que llama de la luz, de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Así como en la creación, así como con Abraham, Dios continúa operando de una manera soberana y poderosa en la salvación del hombre. Y ya rápidamente para terminar, dos aplicaciones. Nuestra salvación descansa única y exclusivamente en el carácter de Dios y sus promesas correspondientes a su carácter. Repito, nuestra salvación descansa única y exclusivamente en el carácter de Dios y sus promesas correspondientes a su carácter. Es decir, cuando hablamos de que nuestra salvación descansa en quién es Dios, sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, lo acabamos de ver. Por lo tanto, sus promesas también son todopoderosas. Tienen el mismo poder de Dios, el mismo efecto, porque es Dios quien lo ha prometido, es Dios quien lo ha hablado. En ese sentido, entonces, sus promesas son poderosas. Cuando hablamos de que nuestro Dios es un Dios inmutable, por lo tanto, sus promesas son inmutables, son inquebrantables y fieles, permanecen para siempre. Por eso decimos que nuestra salvación descansa única y exclusivamente en quién es Dios, en su carácter y sus promesas correspondientes a su carácter. Hay un texto muy hermoso en Hebreos, voy a tratar de ser breve aquí porque ya el tiempo me alcanza, pero en Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Toda persona siempre jura por algo más grande, ¿no es cierto? Como dice aquí, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Cuando alguien, suele pasar que cuando son mentirosos o poco creíbles, entonces tienden a decir, lo juro por, ¿no es cierto?, para darle mayor peso o credibilidad a su afirmación, a lo que está diciendo. Ahora, mire lo que dice aquí. Volviendo al versículo 14. Bueno, desde el versículo 13. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Versículo 17, este es el versículo que quería llegar. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuchen, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto es importante. Dios no tenía ninguna necesidad de hacer un juramento con Abraham. Esto es importante. Dios no tenía ninguna necesidad de hacer un juramento. Porque, pregunta, ¿Dios es mentiroso? Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios de por sí es digna de confianza. Es digna de ser confiada. Ahora, pero aquí dice que Dios interpuso juramento. Como digo, él no tenía necesidad de hacer eso. El solo hecho de decirlo era suficiente para que Abraham le creyera. Sin embargo, lo hizo. ¿Y lo hizo para qué? Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuchen esto. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su palabra, que es inmutable, y sus promesas. Por eso Dios hace juramento en cuanto a la salvación. Para que no solamente le creamos como su palabra, sino que lo tomemos en serio como el juramento que Dios hizo de salvar un pueblo. Y por eso dice, para que por dos cosas, esas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos a la esperanza puesta delante de nosotros. Wow, esto es gracia. Por eso el fundamento de la promesa, ¿cuál es? La gracia. El fundamento de la justicia divina, ¿cuál es? La gracia. Porque Dios, no teniendo necesidad de hacer lo que hizo, lo hizo. Y lo hizo para darnos, no para Él dar garantía a su palabra, como dije, su palabra es digna de confianza, aún sin jurar, pero lo hizo para nosotros, ¿qué? Para consolarnos, para que tengamos un fortísimo consuelo. Esto a nosotros debería fortalecernos y consolarnos. El hecho de que Dios haya hecho lo que hizo, de que haya jurado como juró, no teniendo necesidad de jurar, eso a nosotros debería ser de mucho consuelo. Y finalmente, alabemos a Dios no solo por salvarnos en su gracia, sino también por preservarnos hasta el fin por su grande y amoroso poder. Miren cómo dice rápidamente 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese es el evangelio completo. Para una herencia, la herencia que fue prometida, ¿recuerdan? La que hemos estado hablando. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Aquí Dios nos está hablando de una tierra como le pasó a Abraham, ¿no es cierto? Aquí nos está hablando de una herencia mucho más elevada. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, la misma ciudad que esperó Abraham, ¿recuerdan? Dice, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Escuchen esto. Nosotros no únicamente somos salvos por la fe. Nosotros somos guardados y preservados por la fe y por el poder de Dios. Eso es lo que nos va a mantener firmes. ¿Hasta cuándo? Dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que podemos tener la seguridad y la garantía de que este Dios no solo ya nos salvó de pura gracia, sino que nos va a guardar y a preservar de pura gracia hasta el fin. Y rápidamente un llamado al inconverso. Abraham fue justificado porque creyó la promesa de Dios. Y como Pablo ya declaró en su epístola, esa creencia le fue contada por justicia, ¿verdad? Exactamente
amigo, de la misma forma, cuando una persona cree la promesa de salvación de Dios mediante la confianza en su Hijo Jesucristo, ese acto de fe le es contado como si fuera la justicia de Cristo. Es todo lo que necesitas hacer, venir a Cristo para que tu fe no sea la que te salve, sino la justicia de Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, a pesar de mis flaquezas, mis debilidades, Señor. Te ruego que tú te glorifiques, que tú hagas tu obra, Señor. Cumple tu propósito, Señor, de salvar y de preservar a tu pueblo, como siempre lo has hecho, Señor, por tu poder, por tu gracia, para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por la fe que nos has dado, y te ruego que así nos guardes en fe. Y también para que aquellos que no han creído, Señor, que también puedan venir y depositar su confianza en ti. Oh Señor, te rogamos, cuídanos, perdónanos y guárdanos en esta semana, en todo lo que hacemos, para tu gloria, en Jesucristo. Amén. Amén.